Buenas tardes. En esta presentación vamos a seguir con la aplicación de la teoría ecológica en los agroecosistemas y vamos a ver el tema de la biodiversidad en los agroecosistemas. ¿Qué es la agrobiodiversidad? Esta constituye todos los componentes de la diversidad biológica pertinentes para la producción agrícola y no incluye solo a los cultivos en el agroecosistema, sino todas las especies que hacen el sustento de los medios de vida y la conservación de los hábitats de los ecosistemas agrícolas. O sea, que incluye a los cultivos, a la vegetación acompañante, a la biodiversidad de consumidores primarios, secundarios y todos los organismos del suelo involucrados en esa producción agrícola. Una particularidad de la agricultura en general es la simplificación de los ambientes y se reemplazando la diversidad natural del ecosistema por un número pequeño de plantas cultivadas y animales domésticos. Tal es así que no más de 70 especies sobre la tierra de especies vegetales constituyen nuestro alimento, cuando por ejemplo en una hectárea de un bosque tropical podemos encontrar 100 especies todas juntas, para tener una dimensión de la diferencia de biodiversidad de la agricultura respecto a otros ecosistemas naturales. Biodiversidad agrícola y servicios ecosistémicos. En los agroecosistemas, el servicio ecosistémico más evidente es el de provisión, el cual la biodiversidad de cultivos y dentro de los cultivos nos proveen de alimentos, fibra, combustibles y también ingresos, ¿no? Pero también la biodiversidad puede subsidiar el funcionamiento del agroecosistema al proveer otros servicios ecológicos claves, como el reciclaje de nutrientes, el control biológico de plagas, la conservación del agua y del suelo. El tema es que cuando simplificamos al agroecosistema, perdemos parte de esos servicios ecosistémicos, por lo que exponemos al agroecosistema a una menor estabilidad frente a eventos climáticos, ataques de plagas, uso ineficiente de nutrientes, etc. Todo esto conlleva a costos económicos y ambientales muy significativos. En esta tabla vemos por un lado los servicios ecosistémicos que la biodiversidad presta a la agricultura y por otro lado en la tercera columna vemos los impactos de la agricultura sobre la biodiversidad terrestre y también sobre los cuerpos de agua, porque el impacto de la agricultura no termina en los límites de la finca y del campo, sino aguas abajo del sistema productivo. Entonces así que, como decíamos, los servicios ecosistémicos que presta la biodiversidad a la agricultura es provisión de semillas, la productividad primaria, el ciclado de nutrientes, de agua, la regulación de la calidad de agua, de aire y del suelo, el control de plagas y enfermedades y la polinización. Por otro lado, la agricultura genera impactos sobre esa biodiversidad, como pérdida de nutrientes, emisiones de plaguicidas y gases de efecto invernadero y la contribución por estas emisiones al cambio climático. Y el impacto sobre la biodiversidad acuática se debe a la lixiviación de nutrientes, nitrógeno, fósforo, plaguicidas, cambios en el uso de agua y la erosión del suelo
y también por la invasión de especies exóticas sobre las nativas. ¿Cómo se caracteriza la diversidad en los agroecosistemas? En general, el grado de diversidad de los agroecosistemas depende de 4 características principales. Por un lado, la diversidad de los cultivos y de la vegetación acompañante espacialmente, o sea, cómo están distribuidos esos cultivos y si cuentan o no con vegetación acompañante dentro del agroecosistema. Eso sería una diversidad espacial. Después tenemos cuánto permanecen esos cultivos dentro del sistema. Acá nos recuerda al tema de las rotaciones. Sería una diversidad temporal. Luego la intensidad de manejo que influye sobre la diversidad. Y el grado de aislamiento del agroecosistema respecto a la vegetación natural. Entonces, si hay borduras de vegetación natural, islas, corredores biológicos. Todo esto va a influir en el grado de diversidad que va a tener ese agroecosistema. Un aspecto muy importante es, como hablábamos en la presentación de agroecosistemas, es que el agricultor genera una diversidad dentro del agroecosistema, según el diseño de cultivos que haga tanto espacialmente como temporalmente. Y lo que tenemos que recordar siempre, que esa diversidad, que es la de plantas, la diversidad vegetal, la diversidad de autótrofos, va a condicionar a la diversidad por arriba de estos autótrofos en la cadena trófica, o sea, serían los consumidores sobre el suelo y también los consumidores bajo el suelo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que según la diversidad que planifiquemos en el agroecosistema y la vegetación acompañante, va a ser la diversidad animal que vamos a tener por arriba del suelo y por debajo del suelo. A diversidad animal no me refiero solo a la fauna, sino recuerden a todos los artrópodos, enemigos naturales de las plantas, de las plagas, todo asociado al tipo de vegetación que nosotros implantemos en ese agroecosistema. Entonces, como veíamos en la clase de biodiversidad en ecosistemas, vamos a tener distintos niveles de diversidad a nivel genético y específico, a nivel de parcela, la diversidad alfa, a nivel de finca, entre diferentes parcelas, diversidad beta, y a nivel regional. Acá tenemos, diversidad de especies, diversidad dentro de las especies, por ejemplo, las distintas variedades de maíz, diversidades alfa dentro de la parcela, diversidad beta entre parcelas y una diversidad gamma, una diversidad en una zona o una región. En esta tabla vemos los grupos funcionales que hacen a la diversidad funcional, que en definitiva es, digamos, la más importante y que va a influir en el funcionamiento del agroecosistema, tal como lo vimos en la clase de ecosistemas. Entonces tenemos en esta tabla los grupos funcionales: polinizadores, depredadores, parásitos, herbívoros, la macrofauna, meso y microfauna del suelo, las funciones que cumplen cada uno de estos grupos y cómo qué manejos agronómicos las afectan. Entonces, por ejemplo, a los polinizadores y a los depredadores y parásitos en general los afectan los plaguicidas y la baja diversidad vegetal. La vegetación adicional al cultivo es afectada por el desmalezado y la aplicación de herbicidas. Todo lo que es la fauna del suelo,
sea, los organismos del suelo en realidad son afectados por la aplicación de fertilizantes, herbicidas, labranzas y también por una baja cobertura. Entonces, por ejemplo, tenemos acá el servicio de polinización, que es un servicio ecosistémico de soporte. El 84% de los cultivos, manzanas, almendras, calabazas, cebollas, depende de la polinización por animales. Y no solo hablamos de las abejas, que son las principales, pero también abejorros, pájaros y murciélagos. Y tampoco nos debemos olvidar de la biodiversidad bajo el suelo, con organismos con distintas funciones. Por ejemplo, las ingenieras que hacen galerías, por ejemplo, termitas, lombrices de la tierra, los detrívoros que fragmentan la materia orgánica, los restos vegetales, como son los coleópteros, colémbolos, los bichitos bolitas, los descomponedores propiamente dichos, que degradan como los hongos o oxidan y fermentan como las bacterias. Los estudios han mostrado que reduciendo la biodiversidad del suelo se afectan varios procesos, como la descomposición de la materia orgánica, la retención y ciclado de los nutrientes y la resiliencia del ecosistema a las adversidades. Pero después, bueno, de ver todo esto, nos surgen dudas, ¿no es cierto? ¿Cómo generar el diseño de la diversidad en el agroecosistema? ¿Es diversidad por diversidad en sí misma? ¿Es poner plantas a tontas y locas para generar diversidad? No es tan así. Algunas ya conocemos cómo se realizan, como es el caso de la diversidad en el tiempo, en el caso de las rotaciones de cultivos, que lo venimos estudiando a lo largo de la carrera, de qué cultivo conviene colocar a continuación de otro, por ejemplo, rotar entre cultivos de hoja con cultivos de tubérculos, leguminosas con cereales, todo para eficientizar el ciclo de los nutrientes y el control de las plagas. Pero ya se torna un poco más complicado respecto a la vegetación acompañante. Tiene que ser natural o cultivada, a qué distancia, en corredores o islas, o cultivos de cobertura, en qué época, bueno, un montón de dudas. Y tal es así que uno de los principales desafíos de los agroecólogos en estos tiempos es identificar los tipos de heterogeneidad, ya sea a nivel de campo o regional, que rendirán los resultados agrícolas deseables. Como venimos diciendo, podríamos decir los servicios ecosistémicos que nos presten los servicios ecosistémicos que estamos buscando. Y estos van a variar según el ambiente y comunidad biológica que son únicos de cada área. Por esto podemos decir que para todo esto necesitamos conocimiento y comenzar a pensar en tecnologías de proceso más que de insumos.